Hay una planta que salvó a familias enteras durante las peores hambrunas del siglo pasado. Una planta que tus abuelos conocían de memoria, que crecía sin permiso en cada jardín, en cada grieta del pavimento. Y de repente, sin explicación clara, desapareció de nuestros platos. No se extinguió, ojo con esto, sigue ahí, creciendo justo debajo de tus narices. Pero nadie te enseñó a verla, nadie te contó su historia. Y eso, mi gente, no fue casualidad. Al final de este video vas a saber exactamente qué planta es, cómo reconocerla sin equivocarte y por qué un día dejamos de comerla. Pero sobre todo vas a entender por qué necesitas recuperar este conocimiento ahora, antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a Secretos del Huerto, el canal donde rescatamos el conocimiento que las generaciones anteriores daban por sentado y que hoy está al borde de perderse para siempre. Aquí no hablamos de modas ni de superalimentos importados. Hablamos de supervivencia real, de plantas que crecen solas, de saberes que te hacen independiente del supermercado. Y esta planta de hoy, esta humilde maleza, es probablemente el ejemplo más claro de cómo perdimos la brújula. Imagínate los años 40, 50, crisis económicas, sequías, familias con 8, 10 hijos y un sueldo que no alcanzaba ni para el pan. ¿Qué hacían las abuelas? No se sentaban a lamentarse. Salían al patio, al terreno baldío de la esquina y volvían con brazadas de algo verde que la mayoría consideraba basura, algo que arrancaban del huerto para tirarlo. Pero esas mujeres sabían algo que nosotros olvidamos, que esa basura tenía más alimento que la mitad de las verduras que vendían en el mercado. La lavaban, la cocinaban y con eso estiraban la comida para toda la semana. No era un lujo, era pura necesidad y funcionaba. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. A medida que llegaron los supermercados, las verduras en bolsas de plástico perfectamente etiquetadas, las campañas de herbicidas para jardines limpios, esta planta fue desapareciendo de nuestras cocinas. No porque dejara de crecer, eso te lo garantizo. Sigue invadiendo jardines hoy mismo. Desapareció porque se volvió vergonzosa. Comer malezas era cosa de pobres, de gente sin educación. Y así en una sola generación perdimos un recurso que había mantenido vivas a comunidades enteras. Hoy te voy a contar todo sobre la verdolaga. Sí, esa planta rastrera de hojas carnosas que crece en cualquier lado y que probablemente has arrancado 1000 veces pensando que era solo un estorbo. Portulaca oleracea es su nombre científico, pero para nuestros abuelos era simplemente la verdolaga, la planta que no necesitaba nada para darte todo. Y cuando digo todo, no exagero. Déjame contarte la historia de don Esteban, un vecino de mi barrio que hoy tiene 82 años. Cuando era niño, en su pueblo del interior, su familia pasó una sequía brutal. 3 años sin lluvia suficiente. Las cosechas fallaron, el maíz se secó antes de tiempo, los frijoles no dieron. Pero la verdolaga, esa sinvergüenza, seguía creciendo entre las piedras, en las orillas de los caminos, aprovechando el rocío de la madrugada. Su mamá salía antes del amanecer a recolectar bolsas llenas. Dice que comieron verdolaga en todas las formas posibles, hervida, en tortitas, mezclada con lo poco de frijol que les quedaba. Y eso, literal, los mantuvo de pie hasta que pasó la crisis. No es un cuento bonito para la nostalgia, es supervivencia documentada. Pero aquí está la parte que te va a sorprender. La verdolaga no solo es comestible, resulta que esta humilde maleza tiene algo que muy pocas verduras te dan en esas cantidades. Ácidos grasos omega 3, sobre todo ALA, el omega 3 vegetal, los mismos que te dicen que busques en el pescado, en las nueces carísimas. La verdolaga los tiene naturalmente y, dentro de las hojas verdes comunes, es de las fuentes más interesantes. Además, aporta vitaminas A, C, minerales como magnesio y potasio. Y lo mejor de todo, es gratis. Crece sin que la riegues, sin fertilizantes, sin nada. Literalmente te regala alimento mientras tú intentas matarla con veneno. Ahora bien, antes de que salgas corriendo a tu jardín, necesitas saber cómo identificarla correctamente. Porque aquí no jugamos con la seguridad, mi gente. La verdolaga verdadera tiene tallos rojizos o rosados, lisos y jugosos, como suculentos. Las hojas son pequeñas, ovaladas, carnosas, de un verde brillante y crecen de forma alternada o en pequeños grupos. Si las aprietas, sueltan un poquito de jugo. La planta se extiende a ras del suelo, formando una especie de tapete. En verano saca unas flores amarillas diminutas de 5 pétalos que se abren con el sol de la mañana y se cierran en la tarde. Ojo con esto,
Hay dos confusiones comunes. Una es la verdolaga de flor, Portulaca grandiflora, que es ornamental y tiene flores grandes y coloridas. No es la que buscamos para comer. Quédate con la Portulaca oleracea de flor amarilla pequeña. La otra confusión, y esta sí es importante por seguridad, es con ciertas euforbias o lechecillas, euforbia. Se parecen porque también se arrastran, pero al romper el tallo sueltan una leche blanca, látex irritante. La verdolaga comestible, en cambio, suelta un jugo más transparente y es claramente suculenta. Y si tienes duda, hay aplicaciones de identificación de plantas, pero con estas pistas, la verdolaga verdadera es tan característica que una vez que la veas bien, no la vas a confundir más. ¿Dónde crece? En todos lados, literalmente. En jardines, huertos, macetas, grietas del cemento, terrenos baldíos, bordes de caminos. Le encanta el sol pleno y aparece principalmente en primavera y verano, aunque en climas cálidos puede estar presente casi todo el año. Es una planta oportunista, de esas que aprovechan cualquier espacio disponible. Si vives en la ciudad y tienes aunque sea una jardinera con tierra, es probable que la verdolaga te visite sola. Ahora, la cosecha. Esto es importante. Nunca, y lo repito, nunca recolectes plantas cerca de carreteras con mucho tráfico, ni de áreas donde sepas que se fumigan herbicidas, ni junto a desagües o zonas contaminadas. Busca verdolaga en tu propio patio, en huertas urbanas, en terrenos que conozcas. Cuando la coseches, no arranques la raíz. Corta los tallos y hojas con las manos o con tijeras, dejando un par de centímetros de planta en el suelo. Así la planta vuelve a crecer y tienes cosecha continua. Es como tener un mini supermercado infinito en tu jardín. Cosecha en la mañana, después de que se seque el rocío pero antes del calor fuerte del mediodía. En ese momento las hojas están más turgentes, más crujientes. Lava muy bien con agua corriente porque al crecer a ras del suelo puede tener tierra. Algunos le dan un remojón con un chorrito de vinagre o bicarbonato para asegurarse. Y listo, ya tienes tu verdura del día, sin gastar un peso. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se come? Porque claro, de nada sirve saber que es comestible si no sabes qué hacer con ella. Te voy a dar 5 formas sencillas, de las que usaban nuestras abuelas y que funcionan hoy mismo. 1. Cruda en ensalada. Sí, tal cual. Las hojas y tallos tiernos tienen un sabor ligeramente ácido, refrescante, parecido a un limón suavecito. La mezclas con tomate, cebolla, un chorrito de limón y sal. Listo. Algunos le agregan aguacate. Es crocante y llena. Si tienes niños que hacen cara a las verduras, prueba mezclarla con lechuga y no les digas qué es. Muchas veces la aceptan sin problema porque el sabor es suave. 2. Hervida o salteada como espinaca. Pones una olla con un poquito de agua, echas la verdolaga lavada, la dejas cocinar 3 o 4 minutos y listo. Se reduce un montón, así que usa bastante. La escurres, le pones un toque de ajo, cebolla, sal, tal vez un poquito de aceite o mantequilla si tienes, y la comes como guarnición. Va perfecto con huevos, con frijoles, con arroz. Es una forma fácil de agregarla a cualquier comida. Y detalle útil, si la hierves y tiras esa agua, también haces una preparación más amable para quienes son sensibles a los oxalatos. 3. En sopas y guisos, la verdolaga espesa los caldos de forma natural porque suelta una sustancia como mucílago, parecida a la ocra o al nopal. Si haces una sopa de frijoles, de lentejas o un caldo de pollo, le echas verdolaga picada en los últimos minutos de cocción. No solo le agrega nutrientes, también le da cuerpo. Rinde más, llena más y le da un toque diferente. 4. En tortitas o buñuelos. Esto me lo enseñó una señora de Oaxaca. Picas la verdolaga finita, la mezclas con un huevo batido, un poquito de harina o pan rallado, sal, y haces tortitas chiquitas que fríes en un sartén con un poquito de aceite. Quedan doraditas, sabrosas, y a los niños les encanta. Es una manera de que coman verde sin darse cuenta. Le puedes agregar queso rallado si tienes, pero no es necesario. 5. En tacos o quesadillas. Sí, mi gente, tacos de verdolaga. La cocinas como te expliqué, salteada con ajo y cebolla, y la metes en una tortilla. Le puedes poner salsa, cilantro, un toquecito de limón. Es comida de verdad, no es una rareza hippie. Nuestras abuelas lo hacían todo el tiempo. Ahora, esto es clave. ¿Cómo la preservas si tienes mucha? Porque en verano la verdolaga explota, crece por todos lados y sería un desperdicio no aprovechar. La buena noticia es que se puede conservar sin refrigerador.
tal como lo hacían antes. El método más sencillo es el secado. Lavas la verdolaga, la escurres bien y la extiendes sobre una tela limpia, una canasta o una red en un lugar con sombra, ventilado, sin sol directo. Dale vuelta cada día. En una semana más o menos, dependiendo de la humedad del clima, va a estar completamente seca. Cuando la aplastes, se tiene que desmoronar. Guárdala en un frasco de vidrio hermético, en un lugar oscuro y fresco. Así te dura meses. Para usarla, la rehidratas en agua tibia unos minutos antes de cocinarla y la usas en sopas, guisos, cualquier cosa que lleve cocción. No va a quedar igual que fresca para ensaladas, obvio, pero para cocinada funciona perfecto. Y lo más importante, en tiempos de crisis, tener frascos de verdolaga seca es como tener un seguro de vida. Sin luz, sin refrigerador, sin nada, ahí está tu verdura. Otra opción, si tienes congelador, es blanquearla. Hierves agua, sumerges la verdolaga un minuto, la sacas y la metes en agua helada para cortar la cocción, luego la escurres bien, la metes en bolsas y al congelador. Esto preserva mejor el color y los nutrientes, pero claro, depende de tener electricidad. Ahora bien, comparemos un segundo. Una lechuga del súper te cuesta dinero, necesitó agua, fertilizantes, transporte, empaque. Se pone fea en 3 días si no la consumes. Y nutricionalmente es básicamente agua con un poquito de fibra, nada del otro mundo. La verdolaga, en cambio, crece sola en tu patio. No gastas nada. Te da omega 3, vitaminas, minerales. Y si no la cosechas hoy, ahí sigue mañana esperándote. ¿Ves la diferencia? No se trata de despreciar la lechuga, sino de entender que dependemos de un sistema frágil. Si mañana los precios se disparan, si hay desabasto, si pierdes el trabajo, ¿qué vas a comer? La lechuga no te va a salvar, pero esa maleza que crece sola en tu jardín, es así. Déjame contarte un caso más reciente. Una familia que conozco aquí en Latinoamérica pasó por una crisis dura hace un par de años. El papá perdió el trabajo. La mamá tenía un empleo de medio tiempo que no alcanzaba. 3 niños en casa. Los precios de todo subieron al doble. Y el presupuesto para comida se volvió una pesadilla. Un día, la señora, buscando información en internet sobre cómo estirar las comidas, se topó con un video de verdolaga. Resulta que tenía un montón creciendo en el traspatio, pero siempre la había arrancado como plaga. Decidió probarla. Primero sola, por precaución, y al ver que no le pasaba nada, empezó a cocinarla para la familia. En 2 semanas ya la habían incorporado a la dieta diaria. Ensaladas, sopas, guisos, tortillas. Los niños ni preguntaban qué era. Y lo más importante, les ahorró un dinero que en ese momento era vital. No estoy diciendo que la verdolaga resolvió todos sus problemas, pero les dio un respiro, un colchón, en el momento más crítico. Esa es la diferencia entre saber y no saber, entre tener opciones o sentirte atrapado. Y eso, mi gente, es exactamente lo que perdimos cuando la verdolaga desapareció. No se fue, la desaparecimos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una planta tan útil, tan resistente, tan generosa, se volvió invisible? La respuesta es una mezcla de factores, y ninguno es accidental. Primero, la industrialización de la agricultura. A mediados del siglo XX, el modelo de producción cambió radicalmente. Se promovieron monocultivos, variedades uniformes, fáciles de cosechar con máquinas, de empacar, de transportar. Todo lo que crecía sin permiso se volvió enemigo. La verdolaga, que aparece espontáneamente en los cultivos, fue etiquetada como maleza y combatida con herbicidas. Segundo, el marketing de las grandes empresas de alimentos. Nos vendieron la idea de que lo bueno, lo seguro, lo higiénico, venía en paquetes, con etiquetas, con códigos de barras. Comer algo que crece en la calle, en el patio, se volvió sinónimo de pobreza, de ignorancia. Las nuevas generaciones crecieron con vergüenza de los saberes de sus abuelos. ¿Verdolaga? Eso es cosa de viejos, de pueblos atrasados. Mejor comprar espinaca importada en bolsa de plástico. Tercero, la urbanización. Cada vez más gente se fue a las ciudades. Perdió contacto con la tierra, con las plantas, con los ciclos naturales. ¿Cómo vas a reconocer la verdolaga si nunca has tocado tierra? Si tu único contacto con las verduras es el pasillo del súper, ese conocimiento se muere. Y se murió en millones de familias en una sola generación. Cuarto, la estigmatización social. Comer yuyos, comer montes, se volvió algo de lo que la gente se avergonzaba. Nadie quería que los vecinos supieran que comían malezas.
Entonces dejaron de enseñarles a sus hijos, dejaron de hablar del tema, y el conocimiento se perdió. Y sin conocimiento, la planta puede estar ahí, debajo de tus narices, y no la ves. Pero aquí está el punto que no te cuentan: esta pérdida no fue magia ni accidente, fue el resultado de un sistema, porque una población que sabe alimentarse sola, que no depende completamente del supermercado, es una población más resiliente y menos vulnerable. No digo que haya sido un plan maestro maligno, digo que los incentivos económicos empujaron todo en esa dirección. Las empresas de herbicidas ganaron dinero, las cadenas de distribución ganaron dinero y nosotros perdimos autonomía. Esa es la verdad. Y lo peor es que ahora, cuando los precios suben, cuando hay crisis, cuando el clima se vuelve impredecible, estamos completamente desarmados. No sabemos qué crece a nuestro alrededor. No sabemos qué es comestible. Dependemos 100% de que haya comida en el súper y de que tengamos plata para comprarla. Eso, mi gente, es fragilidad pura. Pero la buena noticia, y esto es lo importante, es que el conocimiento se puede recuperar. La verdolaga sigue ahí. No necesita que la cultivemos, solo que la reconozcamos, que la respetemos, que la integremos de nuevo a nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, recuperamos un pedacito de esa independencia que perdimos. Entonces, recapitulemos. La verdolaga es una planta comestible de altísimo valor nutritivo que crece espontáneamente en casi cualquier lugar. Es fácil de identificar si sabes qué buscar. Tallos rojizos, hojas carnosas, flores amarillas pequeñas. Se puede comer cruda, cocida, en sopas, en tortitas, en tacos. Se puede secar para conservar sin refrigerador. Y durante décadas salvó a familias enteras en momentos de crisis. Luego, por razones que tienen que ver con modernización, estigma social, marketing y herbicidas, desapareció de nuestras cocinas, pero no del planeta. Sigue ahí, esperando. Y un último aviso responsable: si tienes antecedentes de cálculos renales o problemas renales, consúmela con moderación y mejor cocida. Si este video te abrió los ojos, si te diste cuenta de que tal vez tienes verdolaga creciendo en tu patio sin saberlo, dale like para que más gente recupere este conocimiento. Suscríbete a Secretos del Huerto porque cada semana rescatamos saberes que el mundo moderno quiere que olvidemos. Y deja un comentario contándome: ¿conocías la verdolaga? ¿Tus abuelos la comían? ¿La has visto crecer sin saber qué era? Quiero saber tu historia, porque al final esto no es solo sobre una planta, es sobre recuperar el control de lo más básico, nuestra capacidad de alimentarnos. Es sobre entender que la verdadera riqueza no está en depender de sistemas frágiles, sino en conocer lo que crece bajo nuestros pies. Nuestros abuelos lo sabían. Nosotros lo olvidamos, pero todavía estamos a tiempo de recordarlo. Y ese, mi gente, es el secreto más importante del huerto.